JavaScript es uno de los pocos lenguajes que implementa herencia prototípica. Esto se puede ver como antecedente en otros lenguajes como Self, que es un derivado de Smalltalk. Y la base de esta herencia prototípica, ¿qué quiere decir la herencia prototípica? Quiere decir que nosotros tenemos herencia entre objetos. Ya no entre clases como un lenguaje como Java, .NET o Smalltalk, que son lenguajes que ustedes conocen de acá de la facultad, donde nosotros tenemos dos clases, tenemos un objeto que pertenece a una de esas clases, o que es una instancia de una de esas clases. Entonces cuando nosotros le mandamos un mensaje a ese objeto, lo que hace el objeto es ir a buscar en su clase si tiene ese método. Si ese método no está en esa clase, va a la superclase, busca ese método en esa superclase y así va hasta la clase object, y en el caso de que llegue a object nos daría un error en el caso de que no se encuentre. En el caso de JavaScript no tenemos herencia entre clases. Tenemos también herencia entre clases en las versiones más avanzadas, pero la base de JavaScript es la herencia prototípica, donde un objeto hereda de otro objeto. Siempre un objeto tiene otro objeto que es su prototipo, del cual hereda, y la herencia se produce entre objetos. Y esa herencia no es solo de métodos, sino también de atributos, pero no del formato de esos atributos, como es la herencia entre clases, donde decimos la clase A define la variable de instancia X, la clase Y define la variable de instancia Z. Entonces la clase Y o los objetos de la clase Y van a tener los dos atributos, los definidos en la clase A, que son X, y los definidos en la clase Z. ¿Me explico? Eh, Va a tener todos los atributos definidos en su cadena de herencia, pero los valores de esos atributos van a depender exclusivamente de ese objeto. En el caso de JavaScript, los valores de los atributos no solamente dependen de ese objeto, sino que dependen también de los objetos prototipo de ese objeto. Veamos un ejemplo acá que está aclarado. Nosotros definimos un objeto acá que se va a llamar padre, donde definimos el atributo nombre y el atributo apellido. ¿Bien? Nosotros al utilizar el método object_create le pasamos como parámetro a un objeto, lo que va a crear acá es la relación de herencia entre hijo y padre, al usar create. Entonces ahora el objeto que tengo en hijo eh, es un objeto nuevo que hereda todos los atributos de padre. ¿Bien? Acá en padre nosotros lo que vamos a hacer es definir una función, definir un método. El objeto padre le vamos a definir un método que es mostrar nombre. Bien, que lo único que hace es hacer un console log y muestra el nombre. En el caso del hijo, vamos a definir que ahora el nombre ya no es Pepe, sino que es Pedro. Cuando nosotros ejecutemos mostrar nombre, en el caso del padre, lo que va a hacer, eh, me va a mostrar Pepe. Y en el caso del hijo, cuando yo ejecute mostrar nombre, como hereda de padre, va a tener este mismo método, mostrar nombre también lo va a tener, pero el valor del atributo, en el caso de hijo, va a ser, en el caso de hijo, va a ser Pedro. Bien, entonces lo que me va a mostrar en la segunda ejecución es Pedro. Clases, herencia prototípica. Bien, nosotros hablamos recién de herencia prototípica, de la herencia entre objetos. En el caso de JavaScript, nosotros tenemos que el modelo de herencia prototípica es, digamos, más general que el modelo de clases, de herencia de clases como el modelo de Java y .NET. Porque al poder hacer heredar un objeto de otro, nosotros podemos crear objetos que representen a las clases de esos objetos. Entonces podemos crear que un objeto es una instancia, podemos definir la relación acá en JavaScript de instancia y clase. Podemos con herencia prototípica implementar un modelo de clases. Acá nosotros tenemos un ejemplo donde también trabajamos con un concepto que por ahí no lo dijimos, que es el concepto de constructor, que es una función que crea un objeto. Si yo la llamo con new, crea un objeto de ese prototipo, y después nos permite testear a nosotros si un objeto pertenece o no a un prototipo o a otro. De acá tenemos un ejemplo que yo lo voy a dejar para que ustedes lo vean, que lo ejecuten y lo analicen un poco tranquilamente. Voy a mostrar solamente algunas cosas. Creamos una función shape, que es una función constructora, que lo que hace es setear dos variables, x y y, de mi objeto. Fíjense que estos son dos atributos dinámicos que se van a setear recién en este momento, pero nosotros al trabajar con shape como el constructor, cada vez que construyamos una shape, la vamos a crear con estos dos atributos. Después, en el prototipo de shape, que es un atributo que tienen por defecto todos los objetos que nosotros llamemos con el constructor, con la palabra clave new en el constructor, yo voy a guardar un método que lo que va a hacer es mover un valor determinado de x y y a mi shape, digamos. Después voy a crear una
rectángulo, otro constructor, que lo que hace es llamar al constructor de la superclase y utilizando acá la palabra, el método createTheObject que ya vimos antes, creamos que hay una relación entre el prototipo de rectángulo y el prototipo de shape. Creo la relación de herencia ahora entre esos dos prototipos, que lo que van a representar esos prototipos, la clase de mis objetos. Y seteo que el constructor de rectángulo es esta función que acabo de crear. Entonces acá abajo algunas pruebas, me fijo si el rectángulo que acabo de crear acá es una instancia y evalúo si efectivamente se produjo la herencia, en el sentido de que ejecutando move sobre rectángulo, que es un método que yo no definí necesariamente rectángulo, efectivamente hace el movimiento. Este tema de herencia prototípica requiere una explicación más profunda, yo lo dejo para el libro, donde está bastante bien aclarado cómo funciona, JavaScript de Good Parts, me refiero al libro, pero quería hacerles un comentario un poco. Tampoco es algo que nosotros vayamos a usar realmente en el curso de Angular, porque nosotros ya vamos a usar los nuevos features del lenguaje, que son la creación de clases con la sintaxis de una clase muy parecida a lo que hacemos en java.net, pero no quería dejar de nombrarles porque algunos problemas que nosotros podemos llegar a tener con TypeScript o con el JavaScript más avanzado tienen que ver con las limitaciones o con las ventajas que tenía ese JavaScript inicial o la versión ES5, que por ahí es la más utilizada, porque muchas de esas mejoras de lenguajes se hacen basándose o traduciendo esas clases o esa nueva sintaxis a sintaxis anteriores para hacerlo retrocompatible